Esto no voy a hacer una presentación en PowerPoint, de esa manera un machete para recordar qué cosas quiero decir. A ver, la idea de esta reunión, según entendí, es contar sobre los primeros años de la formación de los laboratorios que existen hoy. Y en ese sentido, yo quiero decir que hay dentro de esos 10 primeros años de formación de colisiones atómicas, hubo un periodo muy importante en el cual yo no estuve. Pero en este momento, yo soy el único permanente en Bariloche que tuvo experiencia en esa época. De manera que la parte del gas que yo no estuve, acá me va a ayudar Pepe Torres, la parte que los antecedentes del laboratorio de colisiones atómicas es la fuente, es la idea que había de hacer experimentos con física de neutrones. Y para eso el primer antecedente que tengo, gracias al hermoso archivo histórico que hicieron entre Norma y Arturo López Dávalos, tenemos 200 biblioratos de información allí en biblioteca, 250, y entonces vi que el 11 de febrero del 57 hay una carta de Balseiro al jefe de nuestro vecino de Zapadores, donde solicita la entrega de depósitos explosivos, nosotros lo llamamos el Polvorín, que es el último edificio acá. No era un edificio, era una oficina. Era una parte chica, sí, donde Pedro Ortiz que empezó a hacer los primeros experimentos de física nuclear. De manera que esa es la primera antecedente que conozco. Y la idea era que los experimentos de física de neutrones estaba basado en o el principal elemento iba a ser la fuente de iones que habían hecho Meitner y Abel y Meitner, y fue una de las primeras publicaciones de esta institución, esta que apareció en 1959. La primera publicación fue una de Tommy, que estuvo con nosotros esta mañana, y Magnier. Entonces, esa fuente de neutrones iba a usar esta fuente de iones. Entre 1959 y 1960, de ahí yo sí estuve involucrado, fue el montaje del laboratorio de esa fuente de neutrones, el montaje del laboratorio, la fuente de alta tensión que hizo Meitner y los primeros ensayos con el sistema. Yo no recuerdo si haya llegado a colocar un blanco de tritio, porque esa era la idea de la fuente de neutrones, tener un haz de neutrones, bombardear tritio y de allí salen neutrones y helio 4, o bombardear con esos neutrones un haz de deuterio y tener neutrones y helio 3. Si bien no se llegó a tener neutrones porque hubo un cambio en el proyecto, sí hubo una primera presentación en la AFA de 1960, la construcción de esa fuente de neutrones y aceleradores, donde están las dos reacciones que se pensaban emplear. Y donde los participantes, como ven, eran negros y negros y también estaban con alcance. Supongo que esa presentación la hizo Meitner, porque fue en La Plata y yo no estuve. Eso en cuanto a los antecedentes del laboratorio de colisiones atómicas. Para el comienzo del laboratorio de colisiones atómicas, indudablemente comienza con la visita
de Samuel Allison, que venía para asesorar en el proyecto de neutrones, y esa visita llegó el 4 de febrero del 61. Después de mientras visitaba Allison, en esa época yo ya no estaba. Yo estuve hasta diciembre del año 60 y Allison llegó en febrero del 61. Y en esa visita Allison recomienda a Balzac y Maywald utilizar el equipamiento para hacer investigación en física atómica. Yo creo que lo que debe haber pasado es que Allison les dijo a Balzac y Maywald: déjense de macanear. La física de neutrones en este momento la física de neutrones en el año 60, tuvo un gran desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo sospecho que para comienzos del 60 eso había bajado mucho y no era tan fácil hacer cosas nuevas. En cambio, física atómica, que se había abandonado décadas antes, evidentemente había un nuevo florecimiento para hacerlo. Simultáneamente con esa época, Tone había autorizado el traslado del acelerador de 300 keV que se había comenzado a hacer en Buenos Aires. Dentro de ese hermoso archivo histórico que mencioné recién, hay un agujero que no sabemos, deben haberse perdido un montón de expedientes, pero tiene que haber habido, estoy seguro, una solicitud por parte del Centro Atómico del envío del Kevatron a Bariloche. Tiene que haber habido una autorización de CONEA de que sí se lo pasaba a Bariloche. Tiene que haber habido una autorización del viaje de Cisneros a Bariloche, a Buenos Aires, para traer. Todo eso no apareció por ningún lado, de manera que no me dijo que hubo paquetes completos de expedientes que desaparecieron. Pero entonces acá se comenzó, sé que viajó Cisneros a Buenos Aires a desarmar lo que había allí y encajonarlo y traerlo a Bariloche. Y acá se comenzó con el montaje del Kevatron, que funciona con una fuente de iones de radiofrecuencia. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo siempre Buenos Aires es que no sabían trabajar con fuente de iones. Lo mismo pasó con la gente que tuvo que trabajar con el ciclotrón, cuando tuvieron que reemplazar y quisieron empezar los enlaces de helio. Una vez que yo caí a Buenos Aires, no sé por qué, me escuché cómo se fabrica helio. No tengo un gas de helio y te va a salir helio ionizado. Y entonces, acá en la fuente de iones, creo que principalmente fue involucrado con la fabricación de la parte de electrónica de la radiofrecuencia y de la fuente de iones en sí, fue Mirovsky. El tubo acelerador, ese sí se usó prácticamente como el que estaba se trajo de Buenos Aires, lo que se usó. Lo que sí se reemplazó en algún momento fueron la cadena de resistores para los canales de emisora de transmisión. A posteriori, se trajo el imán deflector de 90 grados, construido, según me dicen, bueno, pero Walter Scheuer, acá presente, me dijo que ese vestido hecho por vos. Y si bien yo no recuerdo, Walter me dice que a ese imán lo solicité yo y que nunca lo devolví. Fue pescado por 3 años y tengo recibo. Pero no sé si soy yo el que lo solicito, otro. La parte de alta tensión para proveer al Kevatron es de tipo Cockcroft-Fulton y eso se fabricó, se hizo con un transformador, no sé qué marca es, pero debe ser unos 150 o 200 kilovolts, perdón.
Es un jefe. Ok. ¿De Suizo. cuánto? ¿De 200 de kilovolt o 250? Por ahí. 150 o 200. Sí, eso es lo que me interesa. Los condensadores son de la isla Weimar y después de muchas peripecias, como digo allí, se consiguió colocar los rectificadores de silicio, que anteriormente a eso se pretendía hacerlo con los quinotrones, esos que andan por aquí, que son muy inestables, problemas, y que tanto Meguas como Allison deben haber insistido muchísimo el director de ese momento, que está presente, con la obtención de los rectificadores de silicio. Hay cartas al respecto, por eso. Y una persona ancha, ¿no? Sí, ya lo creo, eso lo que dicen todos, yo no lo conocí. Hay una presentación a una APA del Quebatron como máquina, hecha por Megbach, Hammerschlag, Mayans y Pepe Torres, de una APA en Córdoba del año 63, donde se cuentan las características de la máquina. Dentro de las primeras líneas de investigación programadas para el Quebatron eran fracciones de equilibrio de carga en gases y también poderes de frenamiento de protones en metales puros, que es algo que se hizo un poquito posteriormente. Y las primeras publicaciones que tuvo el grupo son las que figuran allí. La primera fue una de Meguas y Nemirovsky del año 67. La que le siguió fue una de Pepe Torres, donde se trabajó con muchos más gases. Y en cuanto a la de poder de frenamiento, es esta de Stopping Power of some few metals con gases de protones del año 72. Algunos datos anecdóticos. Antes de que empezara el proyecto de colisiones atómicas, y cuando estoy hablando del año 59, 60, el polvoriente, que como dijo Pepe Torres, era una cosa chica, necesitaba ser un poco ampliada. Y se hizo, me parece, en la primera ampliación donde está la puerta que hoy es la puerta de entrada de ese laboratorio. Y había que hacer, Meguas quería pedir fondos a Balseiro para ampliar ese edificio, para oficinas, y que es una cosa de locos. Esa pequeña primera ampliación es un edificio. Un techo, con techo a 2 aguas, así. La pequeña ampliación era un poquito más bajo y también avanzado. Entonces, cuando Meguas solicitó la ampliación del edificio, Balseiro le dijo, pero eso va a ser de 2 pisos, con nuestro techo de nuevo así, va a ser un mamotreto. Entonces Meguas vino, nos contó, preocupado. Yo digo, doctor, ¿y por qué no ponen el techo así? Entonces ya rompe un poco la línea. Y si ustedes se fijan, están los 2 techos así y el otro está así. Sos el culpable de ese horrible edificio. Después hicieron igual, después hubo más ampliación. Lo que contaba, hay una carta de septiembre del 62, una carta de Allison a Madman, diciendo que Meguas estaba muy preocupado porque el acelerador no estaba terminado y el problema eran los rectificadores de silicio. Evidentemente después de alguna manera apareció el dinero y se compraron. Déjame agregarte una cosita ahora que pones esa fecha. 4 días más tarde murió Allison. 4 días más tarde se viajó a una conferencia a Inglaterra. En
Inglaterra. Y estaba en la conferencia, tuvo un problema en la aorta y se murió de una manera totalmente inesperada. Yo tengo una carta desde Inglaterra y Tatiana. Yo estaba en Chicago cuando murió Anderson, pero fue en el año 1965. 65, tiene razón. Claro. 65, el 15 de No, sí, murió en el 65. 65, sí, perdóname.